y que pues de paso es un tratado, es por excelencia el tratado de epistemología en Kant. Y pues bueno, entonces, digamos, al emitir esta obra entre la primera y la segunda edición, pues no es casual, sino que se debe a que Kant propone este texto, escribe este texto como una especie de texto aclaratorio sobre esta obra, sobre la crítica a la razón. ¿Por qué es un texto aclaratorio? Pues bueno, cabe mencionar que a lo mejor ustedes ya pudieron leer los prolegómenos completos, porque es un texto bastante más accesible que la crítica de la razón pura y mucho más corto. Y pues bueno, o sea, en el prefacio de los prolegómenos, lo que Kant dice pues es que reconoce que la crítica de la razón pura es pues una obra difícil de comprender, es una obra muy sistemática, es demasiado meticulosa, es demasiado compleja y hasta cierto punto árida, ¿no? Sin embargo, pues dice Kant, pues es que no puede ser de otra manera. La crítica de la razón pura no pudo haber sido escrita de otra manera, porque pues la misma complejidad del asunto, es decir, esto de, pues de hacer pues una crítica, vaya, de lo que la razón puede conocer y de esta manera exponer todas sus limitaciones, sus principios, cómo van estos principios surgiendo, cómo se estructuran, pues como un todo, ¿no? Entonces, pues no es que pude haberla escrito de otra manera, diría Kant, pero pues también no quiero que se me malinterprete, quiero que los lectores, que por los lectores no pase desapercibido el principal objetivo de la crítica, que pues es esto, ¿no? Realmente hacer un tribunal para decidir pues si la metafísica puede ser o no una ciencia, ¿no? Realmente para Kant esto constituye y realmente pues sí constituye una nueva empresa, un cambio de paradigma en lo que respecta a la metafísica. Y entonces, pues bueno, en pocas palabras, Kant no quiere que esto pase desapercibido y con ese objetivo justamente es que los prolegómenos son escritos. Y concretamente ahí nos plantea el siguiente problema, el problema de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. ¿Y por qué? Bueno, y nos dice, y esta problemática de los juicios sintéticos a priori, pues nos va a llevar directamente a responder la pregunta que ahora queremos responder, la pregunta sobre la metafísica. ¿Y por qué esto es así? Pues porque, bueno, los juicios sintéticos a priori son estos juicios que amplían nuestro conocimiento, es decir, como ahorita lo vimos con un buen detalle, pues no es como que se trate de un mero análisis de conceptos, de una mera, pues sí, clarificación conceptual, de una mera clarificación conceptual, sino que se trata de algo que expande nuestro conocimiento y a la vez lo hace de manera universal y necesariamente, ¿no? Nos da conocimiento necesario y universal. Entonces, pues bueno, esto es justamente lo que queremos que esté a la base de toda ciencia. Queremos juicios, queremos principios que expandan nuestro conocimiento y que, pues bueno, también dictaminen esta expansión de manera necesaria y universal. Entonces, pues bueno, si nosotros dictaminamos de manera correcta cómo es que son posibles estos juicios, después podemos someter a la metafísica al tribunal y descubrir pues si es que es posible que la metafísica tenga o no estos juicios sintéticos a priori. Y pues bueno, entonces esta es la pregunta fundamental de los prolegómenos, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y pues bueno, posteriormente otra cosa que de la cual me gustaría hacer mención es sobre pues la constante referencia a Hume en los prolegómenos. Desde el prefacio y a lo largo de toda la obra, Kant va a hacer referencia a Hume. Es justamente en esta obra, en los prolegómenos, que se expone, que se hace esta afirmación de que, así, se hace esta afirmación de que, pues bueno, Kant fue despertado de su sueño dogmático por Hume. Y entonces,
pues bueno, aquí es donde es dicha a cabalidad esta afirmación, y pues a lo largo de, a pesar de que en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura no hubo pues una referencia explícita a Hume, en este texto pues sí la hay, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿a qué se refiere Kant cuando dice que fue despertado de su sueño dogmático por Hume? Como ya lo dan de tener súper claro ustedes, pues se refiere a que, pues bueno, le hace ver que hay la metafísica de la época sufre un mal en cuanto que pues hace afirmaciones de manera crítica, expande los dominios de la razón de manera crítica. Y pues bueno, entonces, entonces Kant diría, en esto estoy de acuerdo con Hume, y sin embargo, no, Hume no vio en su totalidad el problema que ahora nos atañe y que pues es fundamental para decidir el destino de la metafísica, el de los juicios sintéticos a priori. Y hablando principalmente del concepto de causalidad, del cual pues de hecho parte Kant para despertarse de su sueño dogmático, hablando de este concepto en concreto, pues ya ustedes lo saben, pues Hume dijo, ok, bueno, sí, son juicios sintéticos, pero son a posteriori. No concibió, pues, que fueran juicios a priori, que dieran conocimiento universal y necesario, sino que únicamente, pues, dice, ok, pues es conocimiento probable, altamente probable, pero no podemos decir algo más allá de eso. Entonces, pues Kant dice, ok, concibió el problema de manera parcial y pues cayó en el otro extremo, que ya vimos en el primer prólogo a la Crítica de la Razón Pura, que pues el otro extremo con relación al dogmatismo, pues es el escepticismo, es pues digamos esta actitud de conformarse con la probabilidad del conocimiento, y pues bueno, no reconocer realmente los alcances que puede tener la razón, al menos en su uso teórico. Y y algo que es que llama la atención en este sentido, porque Hume no concibió de manera correcta el problema, de manera completa el problema, pues dice, a lo mejor, Kant nos dice, si a lo mejor Hume hubiera visto que este problema que él encuentra en la causalidad se expande a otros ámbitos como las matemáticas, pues posiblemente hubiera visto este problema de los sintéticos a priori en su totalidad. ¿Pero por qué? Pues porque, como ustedes recordarán, a lo mejor no lo leímos no le prestamos suficiente atención, pues porque no era el tema que nos atañía en ese momento, pero lo que Hume no hace alusión a que los juicios de la matemática sean algo sintético, sino que para él los juicios de la matemática pues son algo que se establece analíticamente, es algo que es una relación de ideas y es un conocimiento que no es problemático para Hume. Entonces, de manera contraria a lo que dice Hume, Kant nos dice que, ok, pues te equivocas porque los juicios de la matemática, incluso esos, son sintéticos, como esto que acabamos de ver, este postulado de Euclides, que dice que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, como el 7 más 5 es igual a 4, como todas estas demostraciones geométricas, pues bueno, contrariamente a lo que se creía en la época, pues no es algo analítico, es algo sintético. Entonces, pues Kant dice, pues si te hubieras dado cuenta de que este conocimiento también era sintético, probablemente te hubieras dado cuenta de que la metafísica estaba en compañía de un excelente, de un excelente compañero, vaya, y pues bueno, no hubieras permitido que el conocimiento de la matemática se hubiera justificado como algo meramente probable. Entonces te hubieras planteado la posibilidad de que pues bueno, había que justificarlos, o había que ver cómo eran posibles los juicios sintéticos a priori. Y pues bueno, esto en cuanto a la referencia a Hume, vamos a seguir viendo la referencia a Hume a continuación. Tan es así que, pues bueno, tuvieron que elaborar algo sobre ello en su reporte de lectura para hoy. Pero bueno, entonces, otra cosa que me interesa mencionar respecto a preliminares al problema de la causalidad
es el método con el que los prolegómenos está escrito, la metodología con la cual se aborda el problema de los sintéticos a priori en los prolegómenos, que es un método totalmente diferente, o pues sí, ¿no? Está contrapuesto al método que se utiliza en la crítica de la razón pura, porque nos dice Kant explícitamente en los prolegómenos, en el prefacio, si no me recuerdo, o en la introducción, nos dice que pues los prolegómenos siguen un método analítico, y en la crítica de la razón pura se sigue un método sintético. Y pues, ¿a qué se refiere esto? Pues bueno, es muy diferente la manera de abordar el problema. En los prolegómenos, Kant parte del hecho, del factum, de que ya está ahí el conocimiento científico dado, ¿no? Es decir, ya tenemos conocimiento científico, no nos estamos preguntando si el conocimiento científico es posible, sino que, ok, ya lo tenemos ahí, a saber, pues son las matemáticas y es la ciencia natural. Entonces, pues, ok, ahí está. Entonces, lo que hay que hacer es analizar qué hay en este tipo de conocimiento, y pues, bueno, llegar hasta la fuente. Ajá, hasta la fuente, es decir, hasta los sintéticos a priori, que son estos principios que están al principio de cada una de las ciencias, y pues establecer, pues cómo, cuál es la fuente de estos sintéticos a priori. Entonces, pues bueno, de aquí que hay dos preguntas, bueno, en realidad hay cuatro que se plantea Kant en los prolegómenos. La primera de ella, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori de la matemática? La segunda, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las ciencias naturales? Y concretamente, pues ahorita vamos a checar el principio de las ciencias, el principio sintético a priori de las ciencias naturales que nos va a interesar, pues es el principio de causalidad, ¿no? Y pues bueno, las otras preguntas que hace, pues es en general, pues si la metafísica es posible, y también pues cómo serían posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Pero bueno, fundamentalmente ahorita nos va a interesar esta pregunta, la de los sintéticos a priori en las ciencias naturales. Y pues bueno, entonces eso en cuanto al método analítico de los prolegómenos. Hablando pues de la crítica a la razón pura, pues se dice que es un método sintético, porque no es que se parta de un hecho, no es que se parta de un conocimiento que ya está ahí. O sea, tanto en el prólogo, en el primer prólogo, en el prólogo de la primera edición, vaya, pues sí, ¿no? O sea, Kant sí dice, ok, pues hay este conocimiento científico, pues ya en las ciencias naturales y en la matemática. Y en eso tenemos, pues ahora sí que inspirarnos para saber si la metafísica puede o no ser una ciencia. Pero a pesar de que haga estas menciones, no es que dé por hecho pues vaya, no es que parta de este hecho y proceda a analizar, sino que lo que hace a lo largo de la crítica de la razón pura es pues elaborar, ir deduciendo las categorías, ir deduciendo de esas categorías los principios sintéticos a priori, los principios del entendimiento puro, y pues sí, ¿no? O sea, no hay como, es algo diferente, vaya, no es como que se dé por hecho algo, ¿no? No es algo regresivo, en tanto, pues eso, ¿no? Que se dé por hecho algo y se analice, sino que es algo progresivo. Se van estableciendo, se van construyendo los principios, vaya. Y pues bueno, todo esto pues también para decir que pues los prolegómenos, una vez más, pues resultan más como algo así, una preparación, de ahí que se llamen prolegómenos, una preparación, o también podríamos decir pues como una didáctica para abordar el problema de la metafísica, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, es fundamental que la crítica de la razón pura sea escrita, porque ahí se expone de manera cabal todo este tratamiento de la razón pura, pero pues bueno, los prolegómenos nos sirven como un punto de partida, como una obra aclaratoria, y pues vaya, ¿no? Como para acompañar la lectura de la crítica de la razón pura, en pocas palabras. Y
Ok, bueno, entonces ya vamos a entrar al problema de la causalidad, que como dije concretamente, y pues parte de esta pregunta, ¿no? De cómo son posibles los juicios sintéticos a priori de las ciencias naturales. Es como, ok, ya existen y cómo son posibles, cuál es la fuente de estos juicios. Y también algo que hay que aclarar es que ok, Kant no se está preguntando si hay o no hay juicios sintéticos a priori, o sea, ya da por hecho que están, sin embargo, no es lo único que hay en las ciencias naturales. Y en este sentido, Kant distingue claramente entre dos tipos de proposiciones en el corpus de la ciencia natural, ¿no? En específico, pues, de la física de su época y distingue, pues vaya, las leyes puras de la naturaleza, que son pues los sintéticos a priori, tales como el principio de causalidad, que es pues el principio que versa del siguiente modo, ¿no? A todo evento tiene que anteceder una causa, ¿no? O todo evento es causado, o a toda causa precede un efecto. ¿Ok? Entonces ese juicio sí es sintético, sí es a priori, porque para su deducción no se requiere ninguna apelación a ninguna fuente empírica y por lo tanto son en sí mismas sentencias necesarias y universales, ¿no? Pero no nada más tenemos ese tipo de juicios en las ciencias naturales, sino que también tenemos las leyes empíricas de la naturaleza, que sí son sintéticas, porque no es una mera relación de ideas, pero también se requiere de la experiencia para el establecimiento, recalco, de estas sentencias. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son ejemplos de este tipo de sentencias a las cuales ahora me refiero? Pues instancias de las relaciones causa-efecto, es el ejemplo que pone Kant, ¿no? Por ejemplo, el decir que el fuego es la causa del humo, el decir que el movimiento de un cuerpo es la causa del movimiento de otro cuerpo, digamos, ese tipo de instancias particulares, ese tipo de juicios, pues vaya, sí requirieron de la experiencia para ser emitidos, no es pues que se puedan deducir de la razón y ya, ¿no? Tienen apoyo en la razón y principalmente en el principio de causalidad, como lo vamos a ver ahorita, pero para su establecimiento, pues no, sí se requiere la experiencia. Y pues bueno, entonces esto, sobre todo la cuestión de las leyes empíricas de la naturaleza, pues puede resultar un poco, por así decirlo, problemático o pudiera haber aparentemente pues un problema. Porque pues uno puede decir, como ya lo hemos dicho varias veces en la clase, como ya se ha mencionado varias veces en la clase, pues Kant parte, su principal objetivo, digamos, lo medular en Kant es explicar el éxito de la ciencia. Eso no lo cuestiona, dice, este conocimiento es necesario y universal y pues hay que justificarlo como tal, ¿no? Entonces ese es su principal objetivo y uno podría decir, ok, bueno, pues los sintéticos a priori como el principio de causalidad, pues sí, ¿no? Sí son juicios que tienen este éxito, que son necesarios y universales. Sin embargo, pues las leyes empíricas de la naturaleza, al ser pues sintéticas a posteriori, dicho con todas sus letras, pues pudiera parecer que son pues sentencias contingentes. Y en este sentido, pues pareciera que no se aleja tanto de Hume como él creería, ¿no? O que ha resuelto de manera parcial el problema que él mismo se propone, o que pues vaya, ¿no? Que estaría admitiendo que la ciencia es medio exitosa y medio contingente. Entonces, pues eso sería un problema. Sin embargo, pues no es que... Ah, ok, ya alguien levantó la mano. ¿Liz? Bueno, tengo una pregunta. ¿Podríamos decir que el problema de la causalidad para Kant se valida en la experiencia? Porque como requiere experiencia, pero o sea, no se origina de ella, ¿no? Sí, o sea, en concreto, las leyes de las cuales estoy hablando ahorita
como bien mencionas, pues creo que estás haciendo referencia como, pues a los dos aspectos que vimos, esto de la quid facti y el quid iuris, que es pues las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. Entonces, a lo mejor lo que Kant diría, más bien, lo que Kant diría seguramente es que, pues digamos, para el establecimiento, en tanto que cuestión de hecho, pues sí sucede que se requiere experiencia. Sin embargo, la validez de estos juicios causales no está dada en la experiencia, sino que justamente la vamos a encontrar en las categorías, ¿no? En la categoría de causalidad, que pues ya adelantándome un buen, pues es como, pues sí es un principio del entendimiento, ¿no? Que hace posible la experiencia, esa experiencia que requerimos para el establecimiento, y pues es posible y se valida el juicio que tenemos, el juicio empírico que tenemos, pues se valida a raíz de pues esta categoría. No sé si más o menos respondí. No, sí, gracias. Ok, no, gracias. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, pues como acabo de decir, pues sí, para Kant, incluso este tipo de sentencias, las sentencias que requieren de la experiencia para su establecimiento, incluso este tipo de sentencias, pues bueno, también son necesarias y universales. Y pues bueno, en eso sí difiere de lo que Hume nos diría, porque Hume pues, se mantiene en la postura de que son algo probable, altamente probable, sin embargo, pues no es algo necesario y universal, ¿no? No podemos justificar esas leyes como tal. Entonces, pues bueno, vamos a ver entonces con un poquito más de detalle cómo es que esto es explicado, cómo es que esto es explicado por Kant, ¿no? Y pues bueno, entonces aquí no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí o prosigo. Bueno, entonces si no hay dudas, lo que sigue pues es pues ya, ¿no? Como tal abordar el problema de la deducción de la explicación de cómo son posibles estos juicios, ¿no? Sintéticos a priori. Entonces, para ello, aquí tengo en la pantalla un argumento trascendental o la forma, o más o menos elaboré un argumento que tiene la forma de un argumento trascendental, salvo la premisa 2, porque, bueno, esta nada más la agrego como con ocasión de hacer referencia como a la problemática que hemos visto desde Hume, ¿no? Pero bueno, es una forma bastante sistemática, un poco, pues no muy estricta de un argumento trascendental, ¿no? Si quieren checar más sobre los argumentos trascendentales, pues les recomiendo que lean un libro que se llama Argumentos Trascendentales de Isabel Cabrera, y pues ahí está son abordadas varias cuestiones sobre la forma de los argumentos trascendentales, ¿no? Pero bueno, para efectos de la clase nos vale este esquema que aquí pongo, ¿no? Este argumento. Entonces, la primera premisa del argumento, bueno, que este argumento trascendental, pues es vaya el que nos va a dar como conclusión que hay condiciones de posibilidad a priori y pues principios que se derivan, que se deducen de estas condiciones de posibilidad. Entonces, el argumento tiene la forma siguiente. Primero, la premisa 1 sería: el conocimiento de la ciencia natural es exitoso, es universal y necesariamente válido. Esto que ya hemos dicho demasiadas veces y que pues ya ni tiene que ser más explicado, ¿no? Entonces, esa es la premisa número 1. La premisa número 2 sería la siguiente. Para que el conocimiento sea universal y necesariamente válido, no es suficiente apelar a la experiencia. Y esto pues es algo que ya nos dijo Hume y que Kant pues lo cree con todas las letras, ¿no? Dice, pues sí, o sea, si tú procedes de manera pues inductiva por una recolección de datos empíricos, de instancias empíricas, de datos observacionales, pues no es posible
establecer conexiones necesarias entre los hechos. Y concretamente lo que no es posible justificar, no es posible pues dar solución de ello, es esto de la conexión necesaria. No podemos pues de manera cabal, de manera objetiva, deducir esa conexión necesaria o inducir esa conexión necesaria de un cúmulo de observaciones, ¿no? Entonces esto es algo que Kant pues, le cree por completo a Hume, dice, ok, pues sí, ya lo demostró, ok. Sin embargo, pues una vez más, el tratamiento de la causalidad para Kant está incompleto, el tratamiento de Hume para Kant está incompleto, porque pues sí, justamente no logra explicar el éxito de la ciencia. Y entonces avanza hacia la premisa 3, que sería, para que el conocimiento sea universal y necesariamente válido, se requiere de la existencia de ciertas condiciones a priori, y pues bueno, en concreto, pues vamos a requerir de los sintéticos a priori como lo son el principio de la causalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que voy a pues exponer a continuación pues es cómo, ¿no? Cómo es que, por qué es necesario que haya estas condiciones a priori, cómo es que no se puede explicar el éxito de la ciencia de otra manera si no es apelando a estas condiciones a priori de la existencia, ¿no? Cómo es que este nuevo paradigma puede dar solución al problema, ¿no? Desde el punto donde lo dijo Hume, ¿no? Desde ese punto, desde todo este despertar dogmático, vaya. Y otra cosa que, bueno, y entonces, perdón, antes de lo que iba a decir, pues bueno, este argumento, pues sin considerar la premisa 2, pues tiene la forma de un modus ponens, creo, no me acuerdo cómo se llama, y pues bueno, la conclusión se sigue claramente que hay condiciones de posibilidad a priori y que pues bueno, ¿no? Es a lo que quiere llegar Kant. Esta es la fuente de los sintéticos a priori, las condiciones de posibilidad, ¿no? Y bueno, a ver, entonces lo que quería decir también sobre esto del principio de causalidad es que el principio de causalidad, digamos, todos los principios sintéticos a priori que se establecen en la crítica de la razón pura, todos estos juicios y tales como lo son el principio de causalidad, pues son el producto de una deducción desde los conceptos puros del entendimiento. De manera así como bastante rápida, en la analítica, en la parte de la crítica a la razón pura desde la analítica de los conceptos, pues Kant primero, para hacer todo porque pues uno puede preguntarse como, bueno, pues de dónde salen estos principios, cómo es que los va trazando Kant. Pues bueno, la manera rápidamente como lo hace, pues es que primero en la crítica a la razón pura, dice, ok, vamos a checar cuál es la forma de los juicios, de la naturaleza, perdón, de los juicios en general, o sea, de la forma lógica, vaya, la forma lógica de nuestros juicios. Y apegándose un poco al tratamiento que ya había hecho Aristóteles sobre ello, pues deduce que todos nuestros juicios se pueden clasificar únicamente en 12 formas, ¿no? Entonces dice, ok, tenemos la tabla de la forma de los juicios, que es diferente de la tabla de los conceptos a priori, de los conceptos puros, que la tabla de los conceptos puros pues viene, pues sí, en correspondencia con la tabla de los juicios, pero pues bueno, digamos que cada uno de estos juicios tendría un concepto que lo hace posible a tal juicio. Por ejemplo, pues el juicio del que ahora nos habla Kant, pues es el juicio de un juicio hipotético, si esto, aquello, si P, Q, etcétera, ¿no? Entonces, ese juicio es uno de las 12 formas posibles para constituir un juicio, humanamente hablando.
Ok, y ese juicio del que ahora estoy hablando, pues es permitido por un concepto puro del entendimiento, que es la idea de causalidad. Y esta idea de causalidad pues tiene una aplicación empírica y pues bueno, ¿de qué manera es que este concepto debe ser aplicado empíricamente y de manera objetiva? Pues bueno, con su correspondiente principio, de tal manera que el principio de causalidad, es decir, a todo evento precede una causa, pues ese principio se corresponde con la categoría de la causalidad, ¿no? Y está mediada por un esquema que, pues bueno, no, ya como que se acaba el tiempo y no creo que convenga como que clavarse más, pero bueno, todo esto está como en la analítica de los conceptos y pues bueno, simplemente lo más importante, establecer que de cada uno de los conceptos puros se deduce uno de los principios y justamente del concepto de la causalidad se deduce el principio de causalidad. Entonces, pues sería eso. Ok. Y entonces, una vez dicho esto, pues bueno, vamos a pasar a la explicación de cómo es que para que el conocimiento sea universal y necesariamente válido, se requiere de condiciones a priori. ¿De qué manera es que este apoyo es necesario? Entonces, para ello, en los prolegómenos, concretamente en la segunda parte de los prolegómenos, donde se explica, es el título que lleva, ¿cómo es posible la ciencia natural pura? O cómo son los juicios sintéticos a priori de la ciencia naturales posibles. En esa sección, Kant establece una diferencia entre los juicios de la percepción y los juicios de la experiencia, que para Kant, digamos, el paso de la concepción de un juicio de la percepción ese paso de ese juicio al juicio de la experiencia corresponde con el paso de la validez subjetiva a la validez objetiva. Es decir, el paso de la explicación de la ciencia como la que había dado Hume a la explicación que él interesa de la ciencia como algo objetiva, como algo objetivo, como algo necesario, como algo universal. Entonces, pues sí, este paso es trazado por el paso del juicio de la percepción al juicio de la experiencia. Ahorita se va a ver como también con más claridad por qué estos juicios reciben estos nombres respectivamente. Pero bueno, algo también, pues para entender por qué se plantea este paso de un tipo de juicio al otro tipo de juicio que pues directamente nos refiere como, pues sí, ¿no? ¿Cómo es que pude terminar de resolver el problema que Hume ya había inaugurado? Pues para hacer para resolver esta cuestión, pues bueno, me gustaría mencionar algo que ya hemos dicho demasiadas veces en la clase, pero pues bueno, hay que tenerlo ahorita sobre la mesa. Que son dos similitudes que encontramos entre Hume y entre Kant. La primera similitud que encontramos entre ambos filósofos, bueno, la que ahora nos atañe, pues es que la subjetividad es pues fundamental para explicar el problema del conocimiento. Nada más que pues obviamente pues va a ser este concepto de subjetividad, el papel que el sujeto desempeña dentro de la construcción del conocimiento, dentro de la justificación del conocimiento, va a ser totalmente diferente en uno y en otro autor, como voy a explicar a continuación. Pero aparte de eso, también tenemos pues algo que, dado que les dije hace rato que Kant admite ciertamente que hay sentencias que para su establecimiento, sentencias de la ciencia natural que para su establecimiento requieren de experiencia, a saber, estas leyes que él llama los juicios empíricos de la ciencia natural. Pues bueno, desde que eso es admitido por Kant, pues bueno, está también el problema de que de cierto modo la ciencia parece que funciona de manera inductiva, parece que funciona por medio de una recolección de datos, ¿no? Y también pues es algo que dice Kant al principio de la introducción de la crítica de la razón pura, ¿no? O sea, todo nuestro conocimiento
comienza por la experiencia, sí, en el orden temporal. Sin embargo, en el orden lógico, pues esto no es así. Entonces, pues justamente la propuesta de Kant podría verse como algo que concilia estas dos cuestiones, la subjetividad y la experiencia, como algo presente en la ciencia, con el éxito de la ciencia, o sea, dando como resultado una explicación que hace justicia del éxito que de hecho ya posee la ciencia. Entonces, pues bueno, para explicar pues cómo es que la explicación de Kant sobre la ciencia se traza como en este panorama, pues bueno, también es necesario explicar la manera en la que cada uno de los autores, tanto Hume como Kant, asumen este problema de este papel de la subjetividad en el conocimiento pues, de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, para ello, me gusta identificar en cada uno de los conceptos, el concepto de la subjetividad en Kant y en Hume, bajo estos dos títulos, el sujeto empírico o el sujeto naturalista, pues sería el concepto de subjetividad que es propuesto desde Hume. Por otra parte, el sujeto trascendental, pues es el concepto que pues es trazado desde Kant, que podemos trazar desde Kant. ¿Y cuál sería la diferencia entre ambos tipos de subjetividad, ¿no? O sea, a lo mejor ya parece un poco obvia o ya puede ser imaginada. Sin embargo, pues bueno, hay que establecer puntos claros para hacer esta comparación, para trazar este distanciamiento entre uno y este autor y otro autor. El primero, digamos, lo primero que hay que mencionar es que, o sea, los dos filósofos, tanto Kant como Hume, como acabo de decir, pues parten de que el conocimiento comienza con la experiencia, ¿ok? Y entonces el conocimiento es un enlazado, es un enlace entre estas experiencias, entre estas diferentes representaciones, entre estas diferentes instancias observacionales, percepciones que tenemos. Entonces, pues un punto claro para trazar la diferencia entre uno y otro autor, pues estaría en que pues conciben el enlace uno y otro filósofo de una manera pues casi opuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en Hume, ustedes recordarán, pues lo que ya se ha dicho como en todas las clases de Hume y que hacemos alusión constante a ello durante las clases, pues digamos, el enlace que nos propone Hume es un enlace que deviene de la experiencia. Es lo que Kant llamaría, ya poniendo los términos kantianos, un enlace hecho desde la imaginación reproductiva y desde la pasividad. ¿Por qué? Pues porque lo que hace el sujeto, pues simplemente es reproducir lo que ha visto en el pasado, lo hace de manera sistemática y reflexiva, natural, y pues básicamente, pues inconsciente, él pues no propone nada, sino simplemente, por así decirlo, es un espejo de lo que sucede en el mundo. Y eso es todo lo que sucede, ¿no? Se atiene al curso de la experiencia que ha tenido, al flujo de la experiencia que ha tenido, y pues de este modo Hume dice, pues bueno, estamos, a pesar de que el enlace que se constituye de esta manera, la síntesis de las percepciones que se hace de este modo, pues a pesar de que es altamente probable, es decir, pues es altamente probable que siempre vayamos a tener por resultado que si me lanzo, no sé, de un segundo piso me voy a caer, que si hay fuego va a haber humo, etcétera. A pesar de que sea algo altamente probable, pues no es algo que podemos a cabalidad mostrar con los argumentos respectivos que ya dio Hume. Entonces, pues vale, habremos de conformarnos con esto y habremos de ver la necesidad, habremos de ver las conexiones necesarias entre los objetos como una mera ficción de la imaginación.
como algo que es producido en la mente. No sé si ustedes lo recuerdan, pero pues Hume dice, pues es producido en la mente por una impresión de la reflexión, es decir, como algo que se origina meramente en la mente, no tiene un correlato objetivo, empírico, en el mundo de allá afuera, sino, pues sí, ¿no? Es algo que tiene validez a nivel psicológico, ¿no? Cabalmente hablando, a pesar de que pues no podamos dejar de suponer que nuestros juicios van a seguir funcionando de modo necesario y universal, a pesar de que no dejemos de suponerlo y que no podamos dejar de suponerlo para efectos prácticos, aún eso, pues bueno, no podemos demostrarlo concluyentemente. Entonces, pues la ciencia queda explicada únicamente a nivel de creencia. Concretamente, pues sí es lo que nos dice Hume, ¿no? Es una fuerte impresión la que yo siento de que, o es una percepción muy fuerte la que yo tengo, es pues una creencia la que yo tengo respecto de que el mundo se vaya a comportar de la misma manera. Pero pues eso no es algo psicológico y no alcanza a explicar conclusivamente el éxito de la ciencia, ¿no? No es que lo niegue, pero bueno, o no es que diga que tenemos que tirar a la basura la física, pero bueno, pues dice, no podemos explicarla, ¿vale? No podemos explicarla como lo quería hacer Kant. Bueno, así digo yo, ¿no? Porque obviamente pues él no tenía idea de Kant. Y pues bueno, también algo que hay que mencionar es que pues al ser como este tipo de conciencia en el sentido interno, es decir, en la mente particular del sujeto, pues se trata únicamente de un enlace fortuito que no tiene ninguna regla, y que pudo o no haber sido así. Entonces, pues sí, esto es como, en pocas palabras, el papel de la subjetividad que tenemos en Hume, y el papel de la subjetividad que tenemos en Kant, pues es totalmente diferente. O sea, Kant nos dice, ok, sí, partimos de experiencias para poder establecer nuestras creencias, ok, pero el enlace no lo quiero explicar de esta manera, y entonces diría algo así como, pues, ¿qué tal si damos el giro copernicano? ¿Qué tal si no vemos lo que de manera pasiva, no asumimos de manera pasiva y reproducimos de manera pasiva lo que se nos da en la experiencia? ¿Qué tal que mejor nos adelantamos a la experiencia y por medio de la imaginación productiva explicamos esta facultad que tiene el sujeto de dictar algo, de anteponerse, de producir algo antes de la experiencia, de poner algo antes de la experiencia? ¿Qué tal que mejor apelamos a esa facultad? Y pues bueno, de esta manera explicamos un enlace regido por ciertas reglas. En concreto, las reglas a las cuales se va a referir Kant, pues son los 12 conceptos del entendimiento puro y sus principios correspondientes. Es decir, pues lo que sucede aquí no es que el enlace se haga de manera fortuita, sino que más bien, dado que tenemos estas categorías, nuestra mente, toda mente de todo sujeto, en cualquier época, en cualquier tiempo, o incluso yo mismo, en cualquier tiempo, voy a tener la misma forma y voy a procesar la información siempre bajo 12 conceptos. Dado eso, dado que tengo reglas, pues se puede hablar de una especie de intersubjetividad, de un enlace generalmente válido, es decir, para todo género humano, aquí, en otros países. Kant pensaría pues en el futuro, sin embargo, pues eso es después objetado, pero bueno, pues lo que lo que cree Kant es eso, ¿no? Que estos modos van a operar siempre de manera invariable, por así decirlo, unificando, dando uniformidad, estandarizando, también podría ser una palabra, estandarizando pues la experiencia, nuestros juicios, ¿no? Es como
pues sí, ¿no? Sería como una especie, por así decirlo, por ponerlo en términos pues, como más contemporáneos, aunque pues no lo dice así Kant, pues sería como tanto como si estuviera diciendo, pues bueno, todos tenemos los mismos mapas mentales, y entonces si todos recibimos el mismo contenido, el mismo input, pues vamos a tener el mismo resultado. Entonces, pues sí, así es como bajo este tipo de subjetividad es que es explicado pues todo esto que Kant quiere explicar, el éxito de la ciencia, solamente haciendo alusión a este sujeto trascendental, solamente considerando el enlace de las percepciones de este modo y no de este modo como hizo Hume, es que pues podemos explicar el éxito de la ciencia. Y pues en este enlace de la subjetividad, pues también se recupera la idea de que pues se parte de la experiencia, se recupera la idea pues de que el sujeto es algo imprescindible para la formación de los juicios, y pues también se recupera la idea de que son algo objetivo, ¿no? En pocas palabras, pues sería eso. Y, bueno, y entonces a raíz de todo esto, digamos que uno y otro autor, Kant y Hume, tienen un concepto diferente de experiencia, lo cual es también pues de notar, ¿no? Tenemos que notarlo. Para Hume, la experiencia es únicamente un cúmulo de percepciones, ¿no? Es la conjunción constante, es veo un cuervo negro, veo otro cuervo negro, veo otro cuervo negro, o veo X y Y junto, otro X y Y junto, otro X y Y juntos, y ya, ¿no? Pero es únicamente un cúmulo de percepciones, algo que es, pues así, dado sin ninguna regla, de manera fortuita. Y para Kant la experiencia es diferente. Para Kant el concepto de experiencia refiere ya a una síntesis. Como ya lo vimos en las clases pasadas, y lo vimos en la clase pasada igual con mucho detenimiento, pues sí, ¿no? Aunque el sujeto no se dé cuenta de que su experiencia es ya una síntesis de contenido y forma, es decir, una síntesis entre la variedad dada en las intuiciones y la forma que dan los conceptos a esta variedad dada, aunque el sujeto no se dé cuenta de eso, pues bueno, ahí ya está la síntesis, y justamente pues porque es dada como una síntesis, pues el sujeto no se da cuenta. Sin embargo, ahorita yo, Kant, que estoy haciendo este análisis, pues ya me doy cuenta de que así son las cosas, y pues bueno, pues hay que mencionarlo, hay que decirlo, pues para poder explicar el éxito de la ciencia, ¿no? Y pues bueno, a ver, ok, y entonces dicho una vez más dicho todo esto, pues bueno, tenemos justamente, pues ya para ponerlo en los términos que establecí al principio, bajo el concepto de la causalidad, es que yo paso de un juicio de la percepción a un juicio de la experiencia, haciendo alusión una vez más a los términos que ya ha expuesto aquí, que hemos dicho que así entiende Kant estos términos, ¿no? Kant va a entender percepciones, como percepciones, un cúmulo, y experiencia lo entiende pues ya como la síntesis de ese cúmulo y la forma. Entonces, pues bueno, es de ahí que estos juicios reciben este nombre, el juicio de la percepción, es decir, el juicio de Hume, hago un paso de ese juicio al juicio de la experiencia, es decir, a este juicio que es explicado desde la revolución copernicana, donde pues ya hay una síntesis posibilitada por la forma que le da la conciencia trascendental a esa experiencia. Y pues bueno, este ejemplo lo pone en una de las notas a los prolegómenos, y pues bueno, este sería en concreto como un ejemplo de del paso de un juicio de la percepción a uno de la experiencia. Digamos, yo veo constantemente que si sale el sol y cae sobre la piedra, se calienta. Lo veo una vez, lo veo dos veces, lo veo tres veces. Sin embargo, como bien nos decía Hume, de aquí no puede ser con toda legalidad expuesta la conexión necesaria entre ambos eventos. Es hasta que yo considero, añado el concepto de causa, que puedo explicar
que una cosa está necesariamente unida a la otra cosa. Es que puedo dictaminar pues le puedo dar legitimidad a mi juicio como algo que está englobado bajo el concepto de causa, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ya quedan pocos minutos. Nada más voy a mencionar esto y pues ya. Bueno, lo que ahorita a raíz de la pregunta que hacía la compañera y que pues ahorita es momento de mencionarlo con todas las letras, pues Kant diría que lo que ha dicho Hume, digamos, todo lo que nos dice Hume en el tratado y en la investigación sobre el entendimiento humano, todo eso que nos dice Hume es correcto, pero como una cuestión de hecho, en el orden temporal, en el contexto de descubrimiento, haciendo como uso de un término más contemporáneo, digamos, para descubrir que el fuego es la causa del humo, pues sí, necesitamos experiencia. Pero sin esto explica nada más el aspecto psicológico de la ciencia, ¿no? Pero no da con el aspecto lógico, con el aspecto, pues vaya, de la ciencia, de este producto, de la ciencia, este producto que ya tenemos y no lo explica como lo que es. Solamente nos dice a lo mejor por qué creemos en él, a lo mejor pues por qué, cómo es que lo hemos establecido, pero no nos dice cómo es que es posible, ¿no? No nos dice cómo es que es posible esta necesidad y esta universalidad. Entonces, pues lo que atañe al orden de las cuestiones de derecho, el contexto ya no de descubrimiento, sino el contexto de justificación y desde dónde se puede explicar el conocimiento como lo que es, pues es la apelación a las categorías a priori, ¿no? A las condiciones a priori de posibilidad. Y pues bueno, ¿no? Entonces, esta distinción pues también es novedosa, ¿no? Y nos sirve para pues para ver cuál es la relación entre uno y otro filósofo. Kant concede todo a Hume, pero como cuestión de hecho, pero como cuestión de derecho está su sujeto trascendental y está toda su filosofía trascendental. Y pues bueno, a ver, creo que esto también me da tiempo de explicarlo. Entonces, ahora podemos explicar por qué estas leyes empíricas, pues son universales y necesarias. Pues, ¿por qué? Explícitamente, pues porque la respuesta explícitamente sería porque esta experiencia es leída bajo las condiciones del sujeto, ¿no? Y se trata de que, pues simplemente el mundo ya no puede ser concebido de otra manera a nivel material, o sea, el mundo ya no puede ser experimentado de otra manera, sino bajo estas categorías kantianas, bajo estos conceptos. El mundo ya no puede ser pensado, ya no puede ser experimentado, si no es apelando a las categorías y en concreto, en este caso, pues apelando a la categoría de la causalidad, ¿no? No basta la necesidad lógica, por ejemplo, con la que los filósofos racionalistas explicaban el asunto, desde que como Hume ya nos demostró, ya lo dijo concluyentemente, lo estableció concluyentemente, pues es lógicamente posible concebir un mundo, un efecto un evento sin una causa. Entonces este concepto de posibilidad, de necesidad lógica, no nos funciona para explicar la legitimidad del concepto, ¿no? Ya no se trata de este tipo de necesidad, sino que se trata, pues simplemente, ¿no? De que el mundo no puede ser experimentado de otra manera. Y pues bueno, creo que ya se acabó el tiempo. No sé si alguien tenga una pregunta o ya lo dejamos para la siguiente, Ricardo. Sí, Cintia, gracias. Sí, yo creo que lo mejor será que lo dejemos para la otra. Ya algunos compañeros tienen clase, entonces pues sería injusto que si pregunten y tienen la misma pregunta, la mayoría, la respondamos y no la escuchen los demás. Así que les sugiero, por favor, les pido que por favor si tienen dudas, pues las anoten y que nos las pasen, nos las hagan saber la próxima clase inmediatamente en cuanto empecemos.
o en el repaso que dé Cintia de su exposición, para que las resolvamos y entonces ya todos tengamos el mismo horizonte. Muy bien, Cintia, gracias y nos vemos pues la próxima clase. Gracias. Que Dios.